La generación que no conocerá a Dios. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios, ni la obra que él había hecho en Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a los Baales. Dejaron al Señor Dios de sus padres y se fueron tras otros dioses a los cuales adoraron y provocaron la ira de Dios y dejaron a Dios y adoraron a Baal y a Astarot. Jueces capítulo 2 versos 10 al 13. Después de la muerte de los ancianos, de los dirigentes de Israel y Josué, surge una generación que no conoció a Dios. La primera pregunta que surge es, ¿por qué se olvidaron de Dios? La principal falla es que los padres fueron tolerantes y siguieron las costumbres de las naciones. Fue una generación en la que los padres fueron complacientes con sus hijos. Metieron y permitieron cosas dañinas prohibidas por Dios. Lo mismo que en estos días. Estas generaciones están conociendo a un Dios falso. Satanás, por medio de la tecnología y otros medios, ha producido que jóvenes, adolescentes y niños sean seducidos a través de la magia y el ocultismo. Satanás busca arruinar los valores del creyente y crear confusión. Hoy contemplamos una sociedad que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Internet y los medios de comunicación han sido peligrosos para nuestros jóvenes, ya que después de haber navegado en Internet o después de la lectura de cualquier libro de lo oculto, son llevados a ritos inventados por Satanás. Esta moda satánica se extiende por todo el mundo, por medio de juegos, música, libros, películas, etc. Ahora bien, esta moda satánica de la brujería no se puede definir de una forma fácil, ya que existe una variedad entre quienes la practican y no reconocen una autoridad central, una doctrina, ni un libro santo que unifique sus creencias. También difieren en tradiciones y organizaciones, así como en rituales y en la opinión sobre a qué dioses adorar. Muchas personas que practican la brujería buscan inspiración y guía en los mitos, las religiones antiguas e incluso la ciencia ficción. Los diccionarios definen brujería como el conjunto de prácticas de quienes creen tener pacto con el demonio. El ocultismo es el mismo reino de las tinieblas, que ha sido abierto a muchos seres humanos por medio de las ciencias ocultas, las prácticas del espiritismo, la adivinación, la brujería, el chamanismo, la astrología, el yoga, el misticismo oriental, la idolatría, las artes mágicas, los fenómenos psíquicos, la teosofía, los seguidores del fenómeno ovni, el satanismo, las sectas y doctrinas del anticristo. Ahora bien, analizando nuestro versículo bíblico, dice que se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios, ni la obra que había hecho en Israel. ¿Qué pasó con esta generación que no conoció a Dios? Esta generación cayó en un estado de deslealtad. Negaron su adoración y servicio al Señor su Dios. Adoraron, sirvieron y pervirtieron sus corazones. Cautivados por el seductor engaño de las maravillas sobrenaturales que presenciaron de otras naciones y por medio de gente disfrazados como ministros de Dios. De esta forma se originó un mover espiritual de lo oculto y satánico que les impidió percibir que eran introducidos en un gobierno de tinieblas y que, como resultado de ellos, quedaron en las manos de sus enemigos que los oprimían. Lo considerable aquí es manifestar las razones por las que los israelitas fueron presa de semejante engaño, al punto de adorar y servir a dioses falsos como Baal y Astarot. La razón más notable fue que los sacerdotes de Baal se disfrazaron como sacerdotes del Altísimo Dios, y por medio de esta falsificación engañaron a un pueblo que estaba debilitado en sus creencias. La Biblia demuestra en el capítulo 17 del libro de los Jueces
que le pido que por favor lo analice en su lectura, que se manipuló la falsificación del culto a Dios, influenciados por los cultos paganos que los cananeos hacían. Una mujer israelita y su hijo llamado Micaía, alejados del centro de adoración israelita que estaba en Silo, dispusieron hacer una imagen tallada y otra fundida, trabajo que realizó un artesano profesional. Después de esto, las pusieron en su casa, a la que convirtieron en casa de ídolos o dioses. No conformes con esto, Micaía hizo un efod y serafines que usaban para la adivinación, y para colmo de toda esta blasfemia ocultista e idólatra, un levita errante se deja contratar como sacerdote de la casa de dioses o ídolos. En este mismo contexto, la Biblia dice que los israelitas de la tribu de Dan llegaron a esa región en busca de un lugar para establecerse. Al encontrarse con el sacerdote levita en la casa de dioses levantada por Micaía y su madre, decidieron llevar al falso levita con ellos, junto a las imágenes y los instrumentos de adivinación. Ya establecidos en Lais, llamaron el nombre de la ciudad Dan como su padre y comenzaron a adorar a las imágenes de los dioses falsos. Agregaron un aspecto pagano e inmoral al culto del Dios de Israel y se acomodaron al mismo. Se acomodaron a lo que les convenía, sin analizar que la idolatría y el ocultismo serían su ruina. Es notable que mezclaron las cosas sagradas como el efod y los serafines, que eran únicos para la adoración a Dios, con idolatría y adivinación. Es decir, que elaboraron o imitaron las cosas sagradas para la adivinación. De igual manera, en la actualidad, la verdadera adoración, servicio y forma le han agregado un aspecto inmoral y pagano, acomodando todo como si fuera bíblico. Por esta y otras razones, muchos de nuestros jóvenes y niños no conocen a Dios seriamente. Se está levantando una generación que no conoce al Dios soberano y único de la Biblia, sino que están conociendo a un Dios al que le dan órdenes al decretar o declarar usando mantras. A otros se les inculca que son Jehová Junior o que crean en el Dios del dinero que invoca Ana Méndez y otros avariciosos. Hoy presentan a un Dios místico llamándole sobrenatural, pero como ahora a todo lo sagrado se le llama sobrenatural, es una moda sin análisis. Estos temas en otros tiempos eran un tema desconocido y prohibido para un pueblo que se identificaba con Dios y su palabra, pero ahora es un asunto de amplio conocimiento y práctica en muchos sectores de la cristiandad. Hoy en día, las doctrinas de la visualización, la sanidad interior, la confesión positiva, etc., son doctrinas de completo dominio y habitual uso dentro de las iglesias, aunque éstas solo sean espiritismo con ropaje cristiano. Este fenómeno, que funciona según fórmulas esotéricas establecidas, ya no es una realidad oculta, sino que se ha convertido en una práctica habitual de predicadores, pastores, profetas, apóstoles y todo tipo de ministerios que dicen ser ministros de Cristo. Lo promueven, lo enseñan y lo practican. Hoy se necesita con urgencia tener conocimiento, discernimiento y escudriñar en serio las Escrituras y no ser permisivos con actos, costumbres y enseñanzas erróneas. Estas generaciones son movidas en sus emociones con la finalidad de que solo sean seguidores de una secta, de una religión más, transformando a las iglesias en un centro de adoración falsificada, metiendo costumbres paganas y actos que no son bíblicos. ¿En dónde están los cristianos que hacían temblar la tierra cuando oraban? Como lo enseña el libro de los Hechos, los cristianos primitivos no necesitaron de cristotecas, de retiros y encuentros o eventos y ritos para decir que eran verdaderos creyentes. El cristianismo actual busca una contestación en base a los hombres y el espectáculo
que hacen como si fuera de Dios. Esta generación se aleja cada vez más de Dios. La causa es la misma que los israelitas cuando se alejaban de Dios. Estaban inseguros y muchas veces confusos para encontrar sus respuestas. Sin embargo, no estaban en condiciones de recibir respuesta de Dios por sus continuas desobediencias y rebeldías. Hoy se prefiere seguir los caminos y enseñanzas torcidas de los falsos maestros disfrazados de ministros de Dios. Ahora bien, los babilonios y los cananeos aplicaban múltiples sistemas de adivinación, y en esas prácticas cayeron los israelitas, que comenzaron a consultar con adivinos acerca de su futuro. Satanás, por medio de sus demonios, fue quien les enseñó los secretos del arte de adivinar el futuro a los egipcios y babilonios. Este conocimiento del oculto fue transmitido de generación en generación por los sacerdotes de Egipto y Babilonia, hasta alcanzar a los sacerdotes de Baal y de la diosa Astarot o Asera en tierras de Canaán. Estos secretos fueron la llave que tenían los adivinos para relacionarse con los demonios y recibir de ellos las adivinaciones o interpretaciones de presagios. La Biblia nos dice a través del profeta Ezequiel que el rey de Babilonia con su ejército se detuvo en un crucero del camino. Un camino lo conducía a Jerusalén y el otro a Rabá. En su incertidumbre llamó a sus magos para que adivinaran a cuál de las ciudades debía atacar. Ezequiel capítulo 21, verso 21 dice: ellos arrojaron suertes, agitando flechas de aljaba, sacrificaron a los ídolos e inspeccionaron el hígado del sacrificio. Los magos y adivinos de aquel tiempo ponían flechas con distintos nombres en la funda o aljaba, luego las sacudían y elegían una a ciegas, y a esa le daban el crédito como la elección divina. Toda esta adivinación era medida con la consulta del serafín o ídolo por medio de un sacrificio, es decir, que la adivinación les daba la decisión y juicio sobre la elección. Finalmente practicaban la hepatoscopía, donde los magos adivinaban sobre las líneas o deformaciones del hígado del animal sacrificado. Lo insólito de todo esto es la mezcolanza que hicieron los sacerdotes falsos con el culto al Dios único. De esta forma fue como Lais se transformó en un centro de idolatría, donde los israelitas rendían adoración a dioses falsificados, y lograron que todo el territorio y sus habitantes, pese a la conquista, continuaran bajo la maldición cananea. A tal grado que años más tarde el rey Jeroboam hizo fundir imágenes de becerros de oro y convocó a los israelitas para decirles: he aquí tus dioses, oh Israel, y puso uno en Betel y otro en Dan. Primera de Reyes, capítulo 12, versos 28 y 29. En Jueces, capítulo 18, verso 31, dice que así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. En Silo, los israelitas habían levantado un altar para adorar al Dios verdadero y único, pero los de la tribu de Dan establecieron su propio santuario y le rendían culto a dioses falsificados. Dice la Biblia que la idolatría a estos falsos dioses quedó establecida en esa tribu hasta que los asirios los llevaron cautivos a todos los israelitas, lo que significa que esta práctica se mantuvo por 270 años aproximadamente. Lo importante es considerar cómo fue que aquellos israelitas de la tribu de Dan cayeron en la idolatría de dioses falsos. En el capítulo 18 de Jueces dice que la tribu de Dan buscaba la aprobación de Dios para tomar la ciudad de Lais, y el levita errante les dijo lo que ellos querían oír, pero no analizaron ni tampoco se preocuparon por ver que ese levita estaba fuera de la gracia de Dios. Por lo tanto, nunca supieron que era un falso sacerdote errante, separado de su tribu, y que abiertamente estaba practicando la idolatría y la hechicería. Por lo tanto, si no era Dios que estaba con el falso levita,
Los que les otorgaban las peticiones eran los demonios que estaban detrás de las imágenes de los falsos dioses. La Biblia instruye que no importa si se dice ser apóstol, profeta, levita o pastor, tiene que ser probado y aprobado por lo que la Escritura dice, y no solo amontonarse títulos como hacen en la actualidad. Hoy la iglesia defiende el título de un hombre, pero no comprueba si pasa la prueba bíblica. Dios es fiel y justo, no puede ser burlado. Y el juicio del Señor fue decretado en la profecía de Amós cuando dijo: los que juran por el pecado de Samaria y dicen por tu Dios, Odán, caerán y nunca más se levantarán. Amós capítulo 8, verso 14. ¿Se ha preguntado usted por qué no aparece la tribu de Dan en el libro de Apocalipsis capítulo 7? Esa generación no conoció al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y fue cortada por tanta brujería, hechicería, engaño y la falsificación de un culto al único Dios vivo.